Bueno, yo me dedico a estudiar la diversidad de los murciélagos, cómo el número de especies o la abundancia de las diferentes especies cambia entre regiones, entre tipos de vegetación, cómo las especies permanecen o no permanecen en las ciudades también. Eso es algo que también he estado estudiando. Esa es una de las cosas que hago, ¿no? Y si tomamos en cuenta que la diversidad biológica es uno de los pilares que sustentan nuestra vida, la vida del planeta, y cómo funciona el planeta. O sea, los ecosistemas, este flujo de energía del sol hacia las plantas y de las plantas a los animales herbívoros y de los herbívoros hacia los otros, a los carnívoros, etcétera, ¿sí? Ese flujo de energía es parte de lo que mantiene al planeta funcionando, porque en ese flujo de energía, pues también se da flujo de elementos, de minerales, oxígeno, carbono, etcétera. Si perdemos la diversidad biológica, si la empobrecemos, entonces perdemos las funciones de los ecosistemas que soportan nuestra vida. Estudiar cómo la diversidad biológica cambia nos ayuda a entender cómo funciona el planeta y cómo podemos hacer que los ecosistemas sigan funcionando. En el caso de los murciélagos, son mamíferos, es el segundo grupo de mamíferos que tiene muchas especies a nivel mundial. El primero son los roedores, después son los murciélagos, ¿sí? Es decir, hay muchas especies, hay más de 1000 especies de murciélagos en el planeta. Y todos ellos hacen funciones ecosistémicas importantísimas. Por ejemplo, polinizan las plantas. Polinizan muchísimas plantas de las cuales o nos alimentamos, como las pitayas, o sacamos destilados, como los magueyes, etcétera, ¿no? Otros dispersan semillas y esas semillas hacen que los bosques se regeneren. Los murciélagos son de los principales dispersores de semillas en los ecosistemas del trópico del mundo, ¿sí? Entonces, bueno, y hay otra gran cantidad de murciélagos, el 70%, que comen insectos. Si los murciélagos dejaran de existir, tendríamos que hacer algo, poner insecticidas, por ejemplo, que no es la mejor estrategia, pero poner insecticidas para que los insectos no se comieran nuestros cultivos, el maíz, la avena, el sorgo, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué nos conviene? Tener murciélagos, pero entender cómo nuestras acciones, las acciones de los humanos, cambian la diversidad de todas estas especies es muy importante, porque tiene que ver con cómo funcionan los ecosistemas. Entonces, mi trabajo al final de cuentas tiene que ver con entender los ecosistemas, cómo funcionan y cómo soportan nuestra vida. México es el quinto o sexto lugar en diversidad de murciélagos a nivel mundial. Somos de los países que más murciélagos tienen en el mundo y hay especies que solamente viven en nuestro país. Si esas especies permanecen en nuestro país y son abundantes, entonces funcionan nuestros ecosistemas, ¿sí? Entonces, aportar esta información nos ayuda a mejorar nuestro manejo de los ecosistemas del país, de las áreas naturales protegidas o de las ciudades. Porque en Cuernavaca, por ejemplo, hay muchísimos murciélagos, muchísimos. Más de la mitad de los murciélagos del estado están presentes en la ciudad. ¿Por qué están presentes aquí? Porque tenemos unas barrancas hermosas, aunque están sucias, ¿sí? Están contaminadas, pero tenemos estas barrancas que siguen cumpliendo su función de conservar diversidad. Entonces, una de las grandes propuestas es, junto con otras personas con las que trabajo, arquitectos, gente que se dedica a planeación en las ciudades, etcétera, tenemos que mantener y mejorar la calidad de las barrancas de la ciudad, porque esta diversidad biológica ayuda a que nuestros ecosistemas funcionen y a que Cuernavaca siga siendo una ciudad con un clima maravilloso, y que tenemos que aprender también a convivir con la naturaleza, con la fauna silvestre. Esa es otra de las cosas que mi trabajo aporta, ¿no? Si yo puedo con pláticas que me invitan a dar, que más gente entienda que la fauna silvestre está aquí y está aquí para quedarse, porque si no existieran, bueno, la fauna y la flora y todos los animales, toda la biota silvestre,
Si no existe, nuestra vida en el planeta está en riesgo, realmente, ¿no? Entonces, tenemos que aprender a entender eso. Si mi trabajo ayuda a que eso se entienda, entonces estoy logrando una parte importante de lo que me toca hacer como investigadora. Cuando yo era chiquita, yo vivía en casa de mi abuela, que tenía un jardín gigantesco. Esa es una variable, ¿no? Y es en ese jardín, cuando yo salía a jugar desde que tenía, ¿qué te gusta? 6 años, desde que era un chiquitita, me encontraba muchos esqueletos de animales, pajaritos, ratoncitos, cosas por el estilo. Entonces yo me acuerdo perfectamente que yo siempre que los veía decía, yo quiero saber exactamente de qué especie es este esqueleto. Yo quiero saber de qué es, de qué pájaro era o de qué animalito era, porque yo me daba cuenta que había diferencias muy grandes. Sabía que podía ser un pajarito, o los de los ratones, decía, bueno, ¿esto qué es con esos dientes? Ese sabía yo que podría ser como un mamífero, algo así, pero no entendía que era un ratón, ¿no? Y era muy chiquita. Entonces, desde ahí yo supe, o sea, yo decía, yo quiero, no sabía que quería ser bióloga como tal, pero yo decía, yo quiero saber, yo quiero entender de qué es esto que yo veo, de qué es este huesito pequeñito que está por aquí, ¿no? Esa es una cosa, desde muy chiquita. La otra es que cuando mi familia tiene un rancho, tal cual un rancho en el Estado de México, donde ese rancho, bueno, había ganado, se fabricaban quesos, había leche, pero había también, era una hacienda pulquera, se fabricaba pulque, ¿no? Y yo básicamente nací casi montada en un caballo porque mi familia pues también monta caballo, ¿no? Tenemos caballos y pues a mí me subían al caballo desde que estaba muy chiquita y me trepaban a los becerros y iba con los borregos y además los murciélagos polinizan los magueyes. Entonces, desde la casa de la hacienda hacia abajo, que la casa está en una parte alta, toda esa lomita, está lleno de magueyes y yo veía a los murciélagos que llegaban a polinizar los magueyes y mi tío, un tío que ya falleció, pero que fue una persona importantísima en mi vida, que estudió agronomía, estudió historia, me decía que los murciélagos llegaban a polinizar los magueyes y después veíamos cómo se metían en la casa a las vigas, en las vigas de la hacienda, ¿no? De la casa, ahí una casototota de piedra y demás. Entonces, creo que a mí me marcó muchísimo esa imagen de mi tío, de ver a los murciélagos llegar y que él me explicaba todo lo que estaban haciendo los murciélagos y esa inquietud mía de encontrar estos esqueletos en la casa de mi abuela en Guadalajara, porque yo soy de Guadalajara, en ese gran jardín y querer saber qué era. Entonces creo que es algo que yo ya tenía desde que era muy chiquita y pues se fue reforzando gracias a que tuve este contacto con la naturaleza desde que era una bebé, desde que nací, ¿no? Estar en esos lugares, en ese campo muy grande, muy amplio. A la fecha, ahora, por ejemplo, trabajo mucho con cráneos de murciélagos. Tengo en mis clases a los chicos de la universidad una práctica donde identifican, o sea, desde ahí, desde que yo era niña, ahora los chicos los pongo a identificar a los murciélagos a través de los cráneos, porque es una de las maneras más sencillas de aprender las especies, pero también las características que tienen cada una de las especies y que comen las formas de los cráneos, si se comen algo duro, algo más suavecito, o si comen insectos, fruta, o si son nectarívoros. Entonces, esa inquietud de niña la traigo a mis clases ahora en la universidad, para los chicos, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que siempre supe que iba a ser bióloga, aunque no sabía el nombre, pero sí que me gustaba estar con la naturaleza, con los animales, y los murciélagos fueron siempre algo presente en mi vida, siempre. O sea, al trabajar con murciélagos estás trabajando de noche. Y no se trata de que uno sea muy valiente, o sea, es difícil a veces como mujer, hay muy pocas mujeres en el mundo trabajando con murciélagos. En México cada vez sabemos más, pero siempre hay más hombres. Pero andar sola en el campo, haciendo tus investigaciones, aunque casi siempre tratamos de estar con más personas, a veces no es posible. Entonces, a veces que sí te da miedo, es normal que te dé miedo la oscuridad, vas caminando, te alejas del resto del grupo, sale un burro por ahí, ¿no? En una vereda y te asusta horrible. Eh, eh, no, a veces tienes momentos sí complicados porque te puedes encontrar en el campo con personas totalmente desconocidas
Entonces sí tienes que estar muy alerta, ¿no? Entonces, sí ha sido difícil en algunas ocasiones. También, por ejemplo, los riesgos que tiene el trabajar con mamíferos, si te muerden, pues puedes adquirir rabia, por ejemplo, ¿no? Casi muchos mamíferos silvestres nos pueden transmitir la rabia. Entonces, pues sí, a mí me han mordido en 28 años de trabajar con murciélagos, por lo menos 5 veces murciélagos, que es poco. Hay gente a la que la muerden todo el tiempo porque es descuidada, pero si estás a las 3, 4 de la mañana, mojado, con frío, además con los estudiantes y todo, te muerde el murciélago porque te puedes distraer. Entonces, aún así, cuando ha habido situaciones que son difíciles, jamás, o que estás totalmente agotado, jamás he dudado en dejar de trabajar en esto que hago. De hecho, mis hijos fueron al campo desde que estaban en mi panza, y el primer año de vida de mis niños no los llevé porque pues son muy chiquitos, ¿no? Pero del año de vida para adelante, cuando cumplieron 1 año, íbamos al campo, acampábamos, veían animales, murciélagos, esto, aquello. Entonces siempre han estado ahí vinculados, mis hijos, ¿no? Y yo, que eso implica pues una total vinculación con lo que hago, entonces no, jamás lo he dudado, jamás, jamás. Yo me acuerdo cuando estaba en la licenciatura que el que fue mi director de tesis de licenciatura, que ahora es mi colega, seguimos trabajando juntos, y eso para mí es uno de los mejores regalos que me ha dado la vida, ¿no? Que la persona que me formó de base ahora quiere estar cercano a mí en la investigación, es un plus maravilloso. Es una gran satisfacción, pues, ¿no? Él me decía, mira, para hacer un doctorado, una maestría, seguir haciendo investigación, no hay que ser genio, hay que ser constante y disciplinado. Nada más. Eso es lo que necesitas, y tener mucha curiosidad. Los genios son bien poquitos en el mundo, en el planeta, aunque seamos muchos millones de personas, realmente esas personas que han sido geniales son pocas, pero los que podemos trabajar mucho y a conciencia somos todos los que estamos aquí, dentro de nuestras capacidades, ¿no? Y lo que nos gusta. Entonces, a mí se me quedó muy grabado eso cuando yo tenía, ¿qué les gusta? 20 años, 19, 20 años, que me lo dijo, y dije, mira, pues tienes razón, sí se puede, nomás hay que chambear, echarle todos los kilos y seguir adelante. Entonces, algo que es bien interesante es cómo esas personas, si nos dicen una palabra en el momento adecuado, nos marcan de por vida. Entonces yo, en mi vida ha habido varias personas, no son contadas, ¿no? Quizá con así, unas 5 o 6 personas que me han marcado en estos diferentes momentos, y a las cuales les estoy muy agradecida, porque no dudaron en que yo podía. Esa es la otra, ¿no? Que haya alguien que te apoye y diga, va, o sea, sí puedes, ¿no? No siempre le vas a atinar y siempre va a haber momentos complicados, pero sí se puede, ¿no? No es imposible. 2016, 2017 estuvimos haciendo el inventario, muchos científicos, muchas personas que se dedican a trabajar con murciélagos, hicimos el inventario de todos los sonidos de ecolocación de los murciélagos del país. ¿Eso qué implicó? Que hubiera grupos de trabajo norte, centro y sur del país, grupos de trabajo muy grandes, cada uno como de 20 personas, pero con líderes que ya teníamos mucho tiempo trabajando en detección ultrasónica, porque se necesitan aparatos muy especializados para poder tener el inventario completo. ¿Por qué? Porque los ultrasonidos de los murciélagos se habían estudiado muy poco. Todavía en el 2001 había 2 o 3 personas en México que sabíamos de detección ultrasónica. 2 o 3. Nada más en 2001 o 2002. Nadie más estaba trabajando eso porque los equipos son carísimos. O sea, un equipo costaba más de 80,000 pesos y te sirve para que lo tenga una persona. Pero se incrementó la tecnología, todo se hizo nano, entonces hay las tarjetas de alta velocidad nos permiten hacer muchas cosas y hacer detectores ultrasónicos chiquitititos. Y eso lo que hizo fue que se abarataran los costos de los equipos. Entonces, actualmente los equipos cuestan un 90% menos de lo que costaban antes, ¿sí? Y pudimos hacer este megaproyecto en el cual ahora tenemos toda esa base de datos. Pero los murciélagos insectívoros, como les decía, son el 70% de las especies del planeta. También en México, son aproximadamente el 60% de las especies de México, y de ellos no sabíamos casi nada en el 2001.
porque no teníamos acceso a esta tecnología. Ahora tenemos una base de datos que financió Conavio, donde ya sabemos toda esa información y podemos muestrear casi en tiempo real, podemos monitorear en tiempo real qué es lo que están haciendo los murciélagos insectívoros, que tienen esta función de consumir insectos, que pueden ser plagomosquitos que nos pueden picar y transmitir enfermedades y demás. La podemos tener casi en tiempo real. Entonces, es a nivel nacional, mi trabajo y el de otro montón de investigadores aporta a entender cómo funciona nuestro sector. Vuelvo a lo mismo, cómo funciona el ecosistema. Entonces, creo que también es el concepto de ecosistema donde toda la energía fluye, la energía y los materiales fluyen a través de la parte viva y no viva del planeta, nos ayuda a ver, o sea, esto que pasó nos ayuda a ver que estamos conectados y entender el concepto de ecosistema. Todos estamos conectados. Entonces, ahorita lo que se está trabajando mucho y manejando mucho es el concepto de una sola salud. Es decir, la salud no es nada más la de los humanos y con la vacuna ya estamos muy felices, ¿no? Sino la salud de todos los ecosistemas, porque esta pandemia, desgraciadamente, y se los digo y cada vez que lo digo la gente se asusta, pero la realidad es que esta pandemia es una de muchas que ha habido atrás y es una de las pocas que están por venir, porque nos estamos acabando la diversidad y por lo tanto los sistemas inmunes de la vida silvestre nos los estamos diluyendo, eso es el efecto de dilución, ¿no? Entonces, si no hay sistemas inmunes en la vida silvestre que detengan a los virus, ¿qué hacen? Pues claro, brincan de una especie, de ecosistemas empobrecidos en especies y llegan hasta nosotros, porque además invadimos ecosistemas, talamos los bosques, cada vez estamos más cercanos. No quiere decir que eso esté mal, siempre hemos estado cercanos. El punto es que cada vez hay menos fauna silvestre con sus, digamos, sus escudos de inmunidad que nos ayuden a que no nos enfermemos nosotros. Y eso lo estamos viendo en todo el planeta. Y las pandemias, esto ya fue a nivel escala mundial, pero este tipo de enfermedades virales de esta zoonosis cada vez son más cercanas. La última fue, bueno, ¿se acuerdan del H1N1? Fue hace 12 años. Justo el día que nació mi niño, Galo, hace 12 años, el 25 de abril, decretaron la emergencia a nivel nacional y todo el mundo enciérrese. Fue la primera que tuvimos y fueron 15 días nada más. Pero hace poco en otros países ha estado el MERS y otros SARS, etcétera. Entonces cada vez el tiempo se recorre cada vez más entre una zoonosis y otra. Entonces, si en esta fueron 5 años más o menos de la última que vimos, no así tan grande, pero sí fue la última, fue hace 5, entonces la que viene va a ser en 3, o a lo mejor en 2, y todavía no salimos de esta, ¿no? Pero estamos a tiempo de entender que la salud es para todos porque estamos conectados con el planeta. Y pues los murciélagos no son los culpables. Sí son reservorios de muchísimos virus porque tienen unos sistemas de reparación de ADN impresionantes, ¿no? De ADN y RNA impresionantes, y por eso pueden convivir con muchos virus sin que los virus les afecten. Pues no les pasa nada. Y con muchos coronavirus también. Y son de los mamíferos más abundantes en el planeta y de más especies. Entonces, no es culpa de ellos, es culpa nuestra de empobrecer los ecosistemas al final de cuentas. De hecho, ellos están muy bien protegidos hasta cierto punto. O sea, yo no hice el doctorado, yo no he hecho el doctorado, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué no he hecho el doctorado? Y es algo que todo mundo me pregunta. ¿Por qué tú, que tienes tanta experiencia y has trabajado con tanto y en tantos grupos, con tanta gente y en tantos lugares, no has hecho el doctorado? Si sería muy fácil para ti hacerlo. Y mi doctorado son mis 2 hijos. Fui mamá a los 30 años. Entonces, también para las mujeres que hacemos ciencia, hay otros requerimientos en la vida, o otras cosas que queremos en la vida que no tenemos por qué dejar de lado. Y creo que es un mensaje importante para las niñas. No tienes por qué ser mamá o no. No tienes por qué ser solo científica, no tienes por qué ser solo una cosa cuando puedes ser muchas cosas. Y soy la mamá más feliz del mundo y tampoco cambiaría nunca el haber sido mamá de esos 2 chamacos por nada del mundo, ¿no? Porque complementan mi vida, entonces, de una manera maravillosa, igual que los murciélagos. Entonces, se vale ser lo que quieras ser. Pues creo que para las niñas eso es vital y muy importante.